Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Bueno, con mucha alegría estamos recibiendo en el primer día del mes de julio al presidente de Factum, al politólogo, docente, investigador, Óscar Botinelli. Buen día, bienvenido, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Qué es de tu vida? Bien, muy bien. ¿Y qué es de la tuya? ¿Te agarró el viento ayer, Óscar? No, porque estoy confinado hasta la semana que viene, que tengo una pequeña intervención quirúrgica oftalmológica, entonces volví después de apenas algunas saliditas, volví al confinamiento. Bien, y hablando, te deseamos lo mejor desde ya, como ya te lo dije por línea interna. En todo caso, Óscar, te estuve leyendo lo que escribiste para El Observador. Bueno, vos escribís todas las semanas, ¿no es cierto? Sí, todos los sábados. Y en el marco de tu última columna, que ocurrió el 27 de junio, el día del aniversario que recuerda el golpe de Estado, bueno, vos señalabas a propósito de cómo va la marcha, digamos, la mirada política acerca de los hechos en Uruguay, que se vieron atravesados por, como vos bien lo resumís, con un acontecimiento que estaba fuera de cualquier previsión, y tiene que ver que a los pocos días de instalado un nuevo gobierno se desató la emergencia sanitaria. Y esto, de algún modo, a ver si interpreto bien lo que vos escribís, adormeció las lógicas genuinas, las disputas genuinas con la perspectiva política, algo de eso, ¿no? Sí, digamos, el tema que yo veo es el gobierno electo tuvo una actividad casi como si estuviera gobernando desde mediados de diciembre hasta el 13 de marzo. Uno diría que la asunción formal fue un hecho casi anecdótico en una línea comunicacional muy fuerte, donde parecía que estaba gobernando la calle Pou el 16 de diciembre. Esa es la realidad. De hecho, vos hablás de que la coalición ya tiene 6 meses de vida, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Es decir, fue una sucesión muy grande de noticias frente al gobierno jurídico, llamémoslo así, que presidía Vázquez, que estuvo, salvo algunos pequeños episodios, en la sombra, sin generar tampoco hechos políticos de su parte. Viene el coronavirus y tenemos un periodo, no tengo claro cómo medirlo, pero que más o menos uno diría debe haber sido fácilmente 2 meses, donde el país estuvo, la información, la atención de los ciudadanos hegemonizada por el coronavirus, ¿no? Uh-huh. Donde el elemento central fue la Presidencia de la República, con 2-3 horas de conferencia de prensa, una presencia casi diaria del presidente de la República. Yo diría que, salvo pequeños episodios, una ausencia muy grande de juego político. Si el juego político se abre, yo diría en principio con la ley de urgente consideración, pero tampoco pasa el primer plano en los primeros 15 días, ¿no? Y recién ahora empieza a haber, de una manera yo diría todavía un poco desprolija, un juego político más o menos apuntando a lo normal. Uh-huh. Lo que observo es que mientras el país tiene un conjunto de preocupaciones, la sociedad uruguaya, que no aparece como centro del debate político de la información, el análisis que se ha publicado ayer en todos lados sobre los últimos estudios del Instituto Nacional de Estadística nos da que hay mucho más de 300.000 personas entre desocupados y seguro de paro. Tenemos algún que otros centenares de miles entre personas que trabajan por su cuenta, sí, yo digo, van desde profesionales hasta cuidacoches, que han visto reducir como mínimo a la 1/4, como máximo a la 1/4 sus ingresos, algunos hasta mucho menos. Negocios chicos, medianos, que están ahí, ver si respiran o no respiran, con caídas de venta del 50%, el 70%, ¿no? Entonces, esto, que es realmente, después del coronavirus,
o después que pasa el gran miedo del coronavirus, pero sigue siendo un elemento que a todos en los uruguayos nos preocupa, el gran tema es el económico-social, las repercusiones sociales y económicas. Hay una fuerte caída del ingreso en los hogares registrada por el Instituto Nacional de Estadística, que está ya el mes de abril, todavía no está registrado ahí lo que ha ocurrido en mayo y en junio, ¿no? Uh-huh. Y esto está fuera de la discusión política, ¿eh? Estamos viendo discusiones sobre una candidatura en Colonia que atacada por el Frente Amplio, si la ley de urgente consideración es constitucional o no, porque su mensaje tenía 2 firmas de ministros menos de la totalidad de los ministros. Sí. Que bueno, una cosa muy grave en materia de seguridad, de asistencia social, que el café que estaba en el despacho del ministro estaba vencido. Sí, sí, sí. Entonces uno dice, pero ¿a quién le están hablando los políticos? ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver el segmento de lo que la gente que votó, de qué es lo que está en disputa, y estamos viendo que se están dirigiendo a los ya convencidos. A los suyos. ¿Qué? A los suyos, digo. No, a los suyos duros, a los suyos críticos, los suyos que observan. No, al que pase lo que pase van a estar lo que algunos dicen las barras bravas, ¿no? Pero estamos viendo que es dominante en el sistema político. No digo que todos y cada uno hagan esto, ni tampoco es un sector el que tiene una distinción respecto a otro, ¿no? Bueno, los juegos de agravios que se han producido, que han determinado recambios de personas recién nombradas, o algunas antes de terminar de ser nombradas. Si estamos viendo un juego político un poco extraño, no sé si es que el coronavirus generó todo este espacio de no discusión política, y la discusión política entonces estalla de una manera un poco más primitiva, más dura, no acorde a lo más habitual del país, sobre todo en 1985 a la fecha, ¿no? Y desde esa perspectiva, ese perfil que está teniendo la discusión política luce como, objetivamente, si te sigo bien, menos conceptual, menos cargada de ideas. Esto puede estar hablando o dando pautas de un empobrecimiento de la calidad, por lo menos a nivel de la discusión y por ende de la calidad democrática. Bueno, el tema, a mí no me gusta mucho meter la palabra democracia porque se usa mucho por un fregón barrido, y hay que empezar a definir a qué le llamamos democracia y qué es. Sí que hay una baja de la calidad del nivel de discusión política y social, y el riesgo de la existencia de un relativo divorcio, porque no quiero decir que sea ni de todos ni con todos, pero un relativo divorcio entre lo que están siendo las demandas y angustias de la gente y lo que es el manejo del sistema político. Uno mira los medios de comunicación y parecería que este es un país que no tiene absolutamente ningún problema, claro, que estamos en... ¿Hola? Sí, te escucho. Que estamos en el mejor de los mundos, nunca estuvimos mejor, y entonces los problemas es si esta candidatura es objetable o no, si esta cosa estaba en un inventario o no, y porque el país no tiene problemas. Esa es la sensación que está transmitiendo el sistema político, en un momento que lo que se observa de la gente es todo lo contrario. Bueno, pero entonces, Oscar, justamente ante esta observación que vos hacés, complementada por la cantidad de personas que están cayendo a la pobreza, que están viendo reducidas sus ingresos, que encuentran dificultades para pagar sus obligaciones, y un sistema político que está discutiendo cosas muy alejadas de esa realidad, uno podría decir que estamos ante un empobrecimiento, si no querés llamarle de la calidad democrática, por lo menos un empobrecimiento discursivo de la calidad de nuestros representantes, ¿no? Bueno, por lo menos que hay una disociación entre los representantes y los representados, ¿no? Que es un tema que es preocupante si continúa, ¿no? Claro. Digo, ¿Vos qué prevés? ¿Que estamos todavía en una etapa que todavía no nos los zapallos no se han acomodado en el carro por el tema del COVID, o esto vino para quedarse?
No, primero, yo en una época, en mi actividad rural, tuve plantación de zapallos y el dicho, los zapallos se acomodan en el carro, cuando los zapallos se acomodan en el carro, se agrietan y se pudren. Quiero aclarar eso. O sea que lo que menos tenés que hacer es poner los zapallos en el carro. Hay que ponerlos bien ordenaditos, ¿no? Para que no se vayan golpeteando. Estoy hablando de los viejos zapallos de Angola de cascara dura, que hoy casi no existen. Igual, Oscar, tu picardía siempre a flor de piel, que yo celebro siempre, pero en todo caso el dicho lo conoces. Bueno, no, el tema es da la impresión que acá se juntaron muchos fenómenos. El primero, da la impresión que el gobierno, sobre todo el sector presidencial, llegó al gobierno con algunos titubeos entre ir por una línea muy dura o una línea más de entendimiento. El discurso el 1 de marzo de Luis Lacalle Pou, acá no venimos a refundar el país, no sustituir una mitad por otro, claramente hacia una búsqueda del consenso, que no es la línea que se ha manifestado desde el 13, 14, 15 de marzo en adelante. Tampoco parece que haya sido improvisada esta línea de ataque permanente, sistemático contra el Frente Amplio, que tiene, sí, algunos lugares centrales donde se producen esos ataques en lo que se puede llamar una campaña de búsqueda de demolición. Lo que es claro es que el Frente Amplio todavía no ha asumido el golpe que le significó la pérdida del poder. Ahí está. Y las elecciones, y sigue sin saber cómo reaccionar. Es decir, realmente uno no ve una línea política clara del Frente Amplio, no se ve por dónde va, hay problemas de conducción, y sobre esto hay que ser claro, hay una simplificación. Bueno, falta la persona. Las conducciones pueden ser individuales o pueden ser colectivas. Aún cuando hay una persona al frente, fue el caso de casi todo el tiempo Sdrucký, excepto un par de años, era una conducción colectiva. No era un hombre que mandaba, era él con un conjunto de líderes políticos. Vázquez ha oscilado, pero en la parte conducción, es decir, guiar, tomar decisiones políticas para llevar adelante un partido político, Vázquez generalmente actuó en forma colectiva. Otra cosa es que fue muy individual su presentación como referente político y en la toma de algunas decisiones de gobierno en que él arbitraba o decidía. Pero incluso el primer gobierno de él, que es el que tuvo figuras de primer nivel de primer nivel político, de cabezas de grupos políticos en el gabinete, las decisiones fueron normalmente colectivas. Y cuidado con asimilar, no hay un caudillo, por lo tanto ni conducción. O sea que, a ver si me lo llevo como axioma, suponer el desconcierto que evidencia el Frente Amplio no debe ser adjudicado a que no hay un líder conductor. Exacto. Eso es una simplificación. Un líder conductor, si es un líder, si tiene un respaldo de todo el mundo y conduce bien y todo el mundo acata esa conducción, sin duda simplifica y ayuda. Pero no es que si no hay líder no hay conducción. Conducciones pueden hacerse cuando hay un líder, cuando hay dos o cuando hay tres. De alguna manera el Partido Colorado, más allá que es público, notorio y admitido, que hay una crispación personal de Ernesto Talvi con Julio María Sanguinetti, el partido como tal está conducido colectivamente. Es un partido que se está moviendo armónicamente, lo cual no quiere decir que tenga un solo líder, hay dos, no quiere decir que los dos líderes personalmente se lleven bien, lo que tiene que ver si se entienden políticamente. El Partido Nacional sí tiene una conducción clara, unipersonal, dominante de Luis Lacalle Pou, que de hecho está siendo aceptada por todo el mundo, por lo tanto la conducción la tiene resuelta y en general el ejercicio del gobierno ayuda, el tener el gobierno, la titularidad del gobierno ayuda mucho a la conducción. El Frente Amplio lo que no resuelve ni siquiera dónde está la conducción. Vemos a Tabaré Vázquez, que es hoy la figura que está adquiriendo más relieve, más peso, creando más mensajes, de alguna manera, desde el otro día, una serie de definiciones, cuando Dazo sale en apoyar la campaña Nino Gómez Cerro Largo, a cuando largó el documento sobre la forma de combatir la pandemia, es el que está creando hechos políticos, pero actuando muy suelto, digamos, muy a la libre, ¿no? Sí, no luce como estrategia de su partido, ¿no? Esas apariciones. No, ni siquiera, tanto es así que el documento
que yo ahí cometí un error cuando me entrevista un canal de televisión y digo, bueno, este es el primer hecho político que ha provocado el Frente Amplio. El presidente de la República se va a ver obligado a contestar o no contestar el documento, y el no contestar va a ser un hecho. Eso fue un viernes, y el lunes el Frente Amplio se reúne, su mesa política o su secretariado, no toca el tema, no tomó el documento de Tabaré Vázquez, claro, ni siquiera para modificarlo. Es decir, fue un hecho personal de Tabaré Vázquez y no del colectivo del Frente Amplio, más allá que hubo muchas personalidades del Frente Amplio, técnicas y algunas políticas, en la elaboración de todos esos documentos, que participaron como 70 personas, 80 personas, no me acuerdo cuándo fueron. Fue un documento muy colectivo, muy elaborado, figuras que fueron ministros, viceministros, que participaron en el mismo. El Frente Amplio no lo tomó. Lo que sí es real es que el Frente Amplio actúa con mucha homogeneidad, no quiere decir en esto que sea muy acertado lo que hace siempre. En la labor parlamentaria incidió mucho, no en los temas más controversiales, pero en los temas menos controversiales, incidió mucho en cambiar la redacción de la ley de urgente consideración, en limar algunas aristas de algunas disposiciones. Sobre todo convenció mucho a legisladores colorados, de Cabildo, tuvo alguna sintonía en algunos temas con el Partido Independiente, en lo que se puede llamar cambiar algo la luz hacia lo que el Frente Amplio considera un mejoramiento. Es decir, también es contradictorio que se mueve el Frente, porque el plano parlamentario ha tenido una acción mucho más sólida que en el plano, llamarle, político público o de creación de hechos políticos, ¿no? Bien, y desde ese lugar, bueno, por un lado, esas son las observaciones que haces al partido de la oposición, al principal partido de la oposición. Pero en todo caso, ¿y cómo ves la marcha del gobierno? Y pongo dos asuntos. Uno, la salida del canciller, la anunciada salida del canciller. Yo te he leído y te he escuchado algunos comentarios acerca de que eso está vinculado con el presidencialismo de nuestro país. Me gustaría que los oyentes entendieran un poco más esa idea. Bueno, primero, el presidencialismo del país no, el presidencialismo de este gobierno. El presidencialismo subrayado que está viviendo nuestro país en este momento, a eso me refiero. Exacto, es decir, Uruguay no tiene un sistema por diseño de tipo presidencial, de diseño institucional, sino semipresidencial, sí, de acuerdo, donde juega el presidente con la necesidad de un respaldo parlamentario en la conformación del gabinete, lo cual se complementa con el sistema de partidos. Este no es un país donde haya partidos homogéneos, monolíticos, con liderazgo único. En todo caso, hoy podría decirse que un liderazgo dominante de Luis Lacalle Couso del Partido Nacional, pero un Partido Nacional que tiene el 30% del Parlamento, no la mayoría absoluta. Entonces, ya sea un partido con mayoría absoluta como el Frente Amplio, ya sea una coalición, lo cierto es que el sistema político uruguayo está basado en la existencia de muchas corrientes políticas con liderazgos propios. Esto ya limita la función presidencial, porque es un presidente que tiene que apoyarse en la búsqueda de acuerdo con las corrientes de su propio partido, inclusive, que le pasó al Frente Amplio en sus 3 gobiernos. Mucho más cuando el presidente pertenece a un partido que no tiene mayoría y tiene que buscar acuerdos, como pasó a Sanguinetti en sus 2 presidencias, a Jorge Valle y ahora a Luis Lacalle. Lo que ocurre es que Luis Lacalle tiene un estilo que lo ayudó muchísimo el coronavirus a imponerlo, de un presidencialismo a la argentina, a la chilena, a la mexicana, a la norteamericana, a lo clásico, podemos decir. Y ese presidencialismo lleva a que entre el presidente y los ministros haya una relación jerárquica, que no es la tradición uruguaya, por lo menos el funcionamiento fluido de esta Constitución desde la restauración institucional hasta ahora. Entonces, si el presidente es un jefe cuyos ministros son sus auxiliares, que es el diseño en que ha devenido la acción de Lacalle Pou, que, quiero aclarar, no es crítica, es legítimo. Si funciona, los socios lo aceptan, está bien. A uno le puede gustar más uno que otro, cada uno puede tener una idea, pero no decir qué horrible, no es en sí, funciona bien. Pero no hay lugar para un líder de partido tener gabinete, porque un líder de partido necesita hablar de igual a igual con su socio de la coalición,
y no puede hablar de igual a igual si es un ministro que se considera subordinado. Entonces el problema de Talvi es que estaba con dos sombreros, Claro. el sombrero de líder partidario, líder de la mayoría de un partido, de que tenía que hablar con el presidente, como lo hace Manini Ríos, como lo hace Sanguinetti, de igual a igual, y por otro lado es el ministro que señor presidente, le traigo a su consideración lo que usted vaya a aprobar, ¿no? Sí, Entonces, claro, clarísimo. hay una incompatibilidad fáctica, más allá de problemas personales, más allá de todas las anécdotas que se han trazado, que el temperamento de Talvi, que el temperamento de la calle Pau, que el círculo que rodea la calle Pau, que el círculo que rodea Talvi, todo eso es precioso para el anecdotario de la telenovela, pero la sustancia política no tiene que ver con eso. La sustancia política tiene que ver que había una incompatibilidad que fue clara después, que Manini Ríos la vio claramente, tiene un sentido más claro de lo que es el rol de las instituciones, de las jerarquías. Él se daba cuenta que el líder de Cabildo Abierto y ministro subordinado al presidente mandaba, y prefirió no entrar como ministro, lo cual le preservó mucho su fuerza y su autoridad. Y Talvi, bueno, ahora sí recupera la autoridad. Talvi, yo creo que Pero Oscar, perdón que te interrumpa, pero esto que tú estás señalando, a la hora de conformar el gabinete, esta evaluación, porque recordemos, además de socios, son por naturaleza competidores, porque son partidos distintos que buscarán el voto de la población dentro de algún tiempo. ¿No era algo demasiado obvio? ¿Cómo se le... No era tan Primero, obvio. no era tan obvio que no había nadie haciendo un análisis en el mes de diciembre diciendo esto. Bueno. Nosotros hicimos un análisis en aquel momento señalando los riesgos que tenía esto. Pero tampoco en diciembre era tan claro, había indicios, pero no era tan claro que se iba a ir a una conformación tan hiperpresidencialista del ejercicio de la presidencia, ¿no? Lo de hiperpresidencialismo es un término que yo usé mucho en la época de Tabaré Vázquez y que ahora se está empleando desde hace un par de semanas respecto a Emmanuel Macron en Francia, ¿no? Ajá. Pero diría lo siguiente, no era tan claro como iba a ser el diseño. Es verdad que estas cosas no se aclararon. Cuando uno veía hablar a la calle Pou, pensaba que él tenía una visión mucho más presidencial del cargo, del que en general podía considerarse que tenía que ser una coalición. Aclaremos, el segundo debate presidencial, el que va ante el balotaje, la visión que da Daniel Martínez es de una hiper presidencialización. Claro. De que ahí el presidente mandaba sí o sí sobre todo el gabinete y sobre todo el partido y hasta sobre el parlamento. Es decir, entonces no es tan obvio cuando nadie dijo, bueno, salió Mujica a cuestionar eso al día siguiente del debate. Pero digo, no parecía tan obvio y claramente entre que potencia su nivel presidencial la calle Pou. Aclaremos, lo potencia porque se le dio el contexto para ello y porque a medida que fue avanzando en esa presidencialización encontró la aceptación, no importa si entusiasta o a regañadientes, pero tuvo la aceptación de parte de los socios de la coalición. Por lo tanto, se dio todo para que él ejerciera con esta fuerza y además con un gran apoyo de opinión pública, sobre todo durante todo el periodo más duro del coronavirus. Entonces, todo eso lo potenció. Y bueno, ahí se ve un poco más el tema de un líder de partido metido en un gobierno con estas características. Ahora, sin embargo, Oscar, para relativizar y solo para que prospere la charla, este análisis, sin embargo, la opinión pública, que ha sido decisiva, digamos, me salgo de la lógica religiosa, de bendecir la presidencia de la República y el estilo con la aceptación, todas las mediciones indican eso, pero también esa misma opinión pública destacó subrayadamente la labor del canciller y Talvi estaba muy bien parado en esa consideración. Claro, bueno, pero una cosa es estar hablando lo que es captación de opinión pública, otra cosa es lo que es el manejo de poder. Estamos hablando de cosas diferentes, donde Talvi se ve condicionado en su calidad de ministro con un presidente de estas características, es en el juego de poder que puede realizar, que queda mucho, digo, lo que no se equivocó Talvi es que sí le sirvió
porque él, una persona que nunca había ocupado cargos políticos, que a través de un ministerio que realmente fue muy lateral lo que manejó de política exterior desde el punto de vista público, sí, que hubo unos hechos importantes, pero públicamente no trascendieron, fue esa acción humanitaria de repatriación de uruguayos que estaban varados en el exterior, y eso le dio una gran popularidad. Sí, o el corredor humanitario que facilitó que extranjeros que estaban en el Uruguay pudieran retornar a sus países, ¿no? También, sí, pero estoy diciendo la opinión pública, lo que golpeó a favor fue la venida de uruguayos, ¿no? Gracias por traer a mis hijos. Sí, bueno, o al vecino, ¿no? Bueno. Es decir, Sí. Claro, al hermano. Sí. Es decir, y ahí tal vez de alguna manera, más allá de todos los chisporroteos que supone la salida, que siempre tiene un desgaste, hay que ver para quiénes, a veces es para todos, para uno, para otro, pero lo cierto es que a él le sirvió para construcción de una imagen. Desde ese punto de vista no fue nada negativo su pasaje por el ministerio, sino todo lo contrario. Exacto. Entra en el Senado ya con digamos, siendo ya un personaje más político que el que era el 15 de febrero cuando asumió como senador. Y ahora, claro, desde el Senado todo depende cómo se mueva, por supuesto. Pero vos sí anticipás que su destino natural es la Cámara Alta, entonces, la butaca esa. Bueno, si no va a la Cámara de Senadores, sería implicar un debilitamiento de su liderazgo. Veo muy difícil ejercer el liderazgo desde fuera. Además no le veo sentido. Si fue elegido senador, ¿por qué no va a estar en el Senado? Un Senado donde está el líder de Cabildo Abierto, donde, bueno, por ahora está también el líder de Ballistas. A él le da un ámbito claro. Que no es solamente porque esté hablando todos los días en el Senado ni haciendo discursos. Sí. La sola presencia ahí marca un poder político significativo, ¿no? Y para terminar con este asunto, no lo mencionaste, pero creo que un rol también ha jugado, por lo menos es posible analizarlo, la interna de su partido, donde el secretario general es la otra ala, incluso facilitada por el propio Talvi. ¿Eso puede decirse que fue un error, digamos, empoderar a Sanguinetti desde ese lugar? No, creo que no. Si uno habla de error, o no sé si error, pero no entiendo este chisporroteo de Talvi hacia Sanguinetti, porque realmente Sanguinetti no es un competidor para Talvi. Nadie imagina a Sanguinetti, él no se lo imagina, siendo candidato presidencial en 2024, sino que él incluso estaba retirado, él volvió porque sentía que el Partido Colorado se destrozaba. La aparición de él le dio un gran renacimiento al Partido Colorado, que luego se complementa con la figura de Talvi. Hubo un juego realmente de dos para levantar el Partido Colorado, pero que él lo que quiere es dejar un Partido Colorado bien estructurado, formando cuadros políticos, ayudando al gobierno. Él, sin duda, Sanguinetti está dando el mensaje que él considera que sería catastrófico para el Uruguay, en la medida que él considera que ha sido negativo el Frente Amplio. Considera que sería catastrófico desde su punto de vista que este gobierno fracasara, y quiere darle todo el apoyo y hacer jugar al Partido Colorado como un gran soporte, un gran sostén del gobierno. En ese sentido no veo que Talvi vea a Sanguinetti deba verlo a Sanguinetti como un rival. Al contrario, él podría apoyarse en Sanguinetti. Pero entonces se puede decir que se está equivocando al verlo como un rival, a alguien que le disputa escenario. Bueno, yo creo que fue un poco innecesario alguno de los chisporroteos, que además es la forma en que se dieron. El caso Julio Luis Sanguinetti, por ejemplo. Exacto, básicamente ese, porque fue generar un hecho que afectaba a lo personal, además, o lo familiar, cuando a él le servía el estar en el mismo sentido con el que él apoyó a que Sanguinetti fuera el secretario general del Partido Colorado, que era de alguna manera los dos trabajando de consumo. Sí. Hay mucha gente del Partido Colorado que está tratando de trabajar, y sobre todo el sector ciudadano, tratando de trabajar en esa línea de no confrontación con el Sanguinetti. Hay otros que sí, ¿no? También del lado ballista están las dos sensibilidades, que consideran que debe buscarse todo un gran acercamiento y les consideran que no. Pero
no creo que le hace bien al Partido Colorado un Talvi en su rol de líder de la mayoría y un Sanguinetti como secretario general del partido, en tanto no se le ve como una figura. A ver, si se habla quién puede ser un candidato presidencial del Partido Colorado hacia el 2024, puede haber muchos, sí, claro, pero con absoluta claridad hay uno solo anotado. Sí, Talvi, claro. En el Jockey Club, digamos, que Talvi, ¿no? Claro, obvio. ¿Sabe? Seguro que corre carreras él. Entonces, y esto no termina... En el final te pregunto, ¿esto no termina un poco debilitando a la aspiración del gobierno y en particular al presidente al no tener, entre comillas, por lo mismo razonamiento que vos hiciste, como subordinado a un natural candidato a la presidencia dentro de 5 años? No, para nada. Digo, yo creo que, a ver, todo depende cómo juegue cada uno el de aquí en adelante. Sobre todo, acá viene un tema. El 31 de agosto el gobierno tiene que enviar el presupuesto. El presupuesto ya no es ver, por más que ya el presidente adelantó que todas las restricciones que vienen, gran parte va a ser por culpa de lo que dijo el gobierno anterior, pero es qué medidas vienen. Hay una demanda en la sociedad de qué va a ser el presupuesto, ¿no? Y qué van a ser las medidas económicas. El ministro de Trabajo planteó el otro día con mucha claridad: en julio vencen 80.000 seguros de paro, en agosto 100.000 más. ¿Qué se va a hacer con eso? Uruguay tiene que buscar, el país tiene que buscar crear empleo. Además, yo no me imagino cesando el seguro de paro, que implica despedir gente a 30 días de una elección, ¿no? Que como es el 27 de septiembre. Claro, pues se vienen las departamentales. Vienen las elecciones departamentales y municipales el 27 de septiembre. Pero además, sería una catástrofe para el país. Entonces, aclaremos, desde este mismo mes de julio al mes de diciembre, el eje de la discusión va a tener que ver, yo creo que más que con el tema salario que está planteado, pero el eje es el tema empleo, el tema desempleo, el tema caída de ingresos escolares, el tema de funcionamiento de la actividad económica, y ahí ya los políticos puros, más allá de que obviamente las elecciones departamentales van a potenciar juegos, está bien incluso en Montevideo, entre algunos candidatos del Frente Amplio, ataques persistentes contra otros del mismo frente, ¿no? Claro. Y ni hablar del juego de la candidata de la coalición contra el frente, de juegos de ataques permanentes, esto se va a ver. Pero lo central para la gente no va a ser eso, ¿no? Lo central para la gente va a estar en los grandes temas, y ahí se va a ver todo, el juego de todos, incluso cuánto va a funcionar la coalición como una coalición de sentados en la misma mesa diciendo a dónde vamos, a un gobierno que toma por sí las decisiones, y va a tener una coalición que siga poco o que siga totalmente, diga bueno, tal gobierno marca el rumbo y por donde vaya lo vamos a apoyar. Bueno, esto se va a ver, julio ya va a ser un mes muy importante, y ni hablar agosto en la definición de temas en relación a lo que realmente le está preocupando a el grueso de la sociedad en este momento. Y a lo mejor tenemos la chance, para citarte a vos, de dejar de discutir si la ley estaba si faltaba la firma de 2 ministros o si el café estaba vencido. Sí, no, realmente. Dale. Uno lo que nota es que eso a la gente le molesta, ¿no? Te dejo un abrazo grande y mucho éxito en esa intervención de la que nos hablaste en el arranque, ¿sí? ¿Cómo no? Igualmente, un abrazo. Saludos a la familia. Señores, nos ayudó a poner la mañana en camino el presidente de Factum, el politólogo, docente, investigador Oscar Botinelli. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.